El camino a la riqueza de Lucas. Lucas no había nacido en una familia adinerada ni tenía contactos influyentes. Trabajaba en una oficina, apenas cubriendo sus gastos, y soñaba con ser rico algún día. Siempre pensaba que la riqueza era algo lejano, reservado para otros, hasta que un encuentro cambió su vida. Un día, mientras caminaba por el parque, Lucas conoció a un hombre mayor sentado en un banco leyendo un libro de inversiones. Intrigado, se acercó y comenzaron a conversar. El hombre resultó ser un exitoso empresario retirado llamado Don Ernesto. Lucas, curioso, le preguntó, ¿cómo se hace uno rico, Don Ernesto? Don Ernesto sonrió y le dijo, no es un truco de magia, es cuestión de hábitos. Déjame contarte mi historia. 1. Ahorra y reinvierte. Don Ernesto le explicó que, cuando era joven, entendió que la clave para la independencia financiera no estaba en cuánto ganaba, sino en cómo manejaba su dinero. Desde su primer empleo, había aprendido una lección fundamental: el ahorro debe ser la prioridad. No importa cuánto ganes, le decía a Lucas, siempre ahorra una parte primero. Para don Ernesto, el ahorro no era solo un objetivo de corto plazo, sino una forma de establecer un hábito esencial que le permitiría construir su futuro. Cada vez que recibía su salario, se aseguraba de guardar al menos un 20% antes de gastar en cualquier otra cosa. Para él, el ahorro no era una opción, era una obligación consigo mismo y con su bienestar financiero. Sin embargo, don Ernesto también comprendió rápidamente que ahorrar no era suficiente. Si solo guardas el dinero en el banco, este pierde valor con el tiempo debido a la inflación, explicaba. Fue entonces cuando decidió hacer algo más estratégico con esos ahorros, los invirtió. Con el tiempo, aprendió a poner su dinero a trabajar. Primero, comenzó invirtiendo en acciones de empresas sólidas, investigando cómo funcionaban los mercados financieros y estudiando las tendencias económicas. A medida que sus inversiones crecían, diversificó su portafolio en otros activos, como bienes raíces, aprovechando oportunidades en terrenos y propiedades que con el tiempo aumentaron su valor. El dinero que no trabaja, se desperdicia, repetía don Ernesto. Al invertir y reinvertir las ganancias, su capital no solo se mantenía, sino que crecía de forma exponencial. Cada pequeño dividendo que obtenía de sus acciones, o cada renta que recibía de sus propiedades, era reinvertido en nuevas oportunidades. Con el tiempo, este ciclo constante de ahorro, inversión y reinversión se convirtió en una máquina generadora de ingresos pasivos que le permitió alcanzarla. Don Ernesto no esperaba resultados inmediatos, entendía que el crecimiento financiero era un proceso que tomaba tiempo. Paciencia y constancia son tus mejores aliados en este camino, solía decir. Al cabo de varios años, lo que comenzó como modestos ahorros se transformó en una considerable fortuna, gracias al poder del interés compuesto y la inversión inteligente. 2. Vive por debajo de tus posibilidades. Desde joven, Ernesto observó cómo muchos de sus amigos, al obtener sus primeros aumentos salariales o ganancias, caían en la trampa del consumo ostentoso. Compraban autos de lujo, casas grandes, ropa de marca, y llenaban su vida de cosas materiales que, aunque les proporcionaban una satisfacción inmediata, no generaban valor a largo plazo. Los viajes extravagantes, los gadgets de última generación y las cenas en restaurantes caros eran la norma en su círculo. Sin embargo, Ernesto decidió seguir otro camino, vivir de manera modesta, incluso cuando sus ingresos comenzaron a aumentar considerablemente. Las personas caen en la trampa de aumentar su estilo de vida con cada aumento de ingresos, le explicó Ernesto a Lucas. Cada vez que ganaban más dinero, en lugar de invertir o ahorrar, gastaban en bienes que les proporcionaban estatus temporal, pero que en realidad no contribuían a su seguridad financiera futura. Ernesto entendió que ese enfoque lo atraparía en un círculo vicioso. Cuanto más ganaba, más necesitaba gastar para mantener un estilo de vida más caro, lo que lo mantenía estancado en la misma situación financiera. En lugar de eso, Ernesto optó por mantener un estilo de vida sencillo.
Vivía en la misma casa pequeña durante años, conducía un automóvil modesto y evitaba caer en la presión social de mostrar su riqueza. No se trataba de ser tacaño, sino de priorizar lo que realmente importaba, sus inversiones. La clave para acumular riqueza no está en cuánto ganas, sino en cuánto ahorras e inviertes, solía decir. Para Ernesto, la frugalidad estratégica le permitió liberar una gran parte de sus ingresos para destinarlos a la compra de activos que generarían ingresos pasivos a largo plazo. Su enfoque era simple pero poderoso: cada peso que no gastaba en lujos innecesarios, lo destinaba a sus inversiones. Comprendía que el dinero que gastaba en artículos de lujo no solo desaparecía, sino que también significaba menos capital para seguir invirtiendo y, por ende, menos capacidad de generar riqueza futura. En lugar de eso, optaba por poner ese dinero a trabajar, comprando acciones, bienes raíces o financiando nuevos negocios. Esto le permitió crear una base financiera sólida que siguió creciendo con el tiempo. Ernesto le enseñó a Lucas que el verdadero éxito financiero no depende de impresionar a los demás con el último modelo de auto o una casa más grande. Lo verdaderamente importante es mantener el foco en el crecimiento financiero a través de la inversión constante y la creación de activos. Para Ernesto, el lujo más grande era la libertad financiera, y sabía que solo podría lograrlo si se mantenía enfocado en el futuro, en lugar de gastar en placeres inmediatos. 3. Desarrolla habilidades valiosas. Otro secreto, muchacho, es que debes seguir aprendiendo siempre, le dijo don Ernesto a Lucas. En su experiencia, uno de los mayores errores que las personas cometen es creer que, después de cierta edad o nivel de éxito, ya no necesitan seguir mejorando. Las personas ricas no piensan así. Ellos saben que el aprendizaje continuo es lo que los mantiene por delante. Las tendencias cambian, las industrias evolucionan, y la tecnología avanza, por lo que mantenerse actualizado y aprender nuevas habilidades es esencial para seguir siendo relevante y exitoso. Ernesto dedicó tiempo a aprender sobre finanzas, negocios y tecnología. Estos conocimientos le permitieron abrir puertas a múltiples fuentes de ingresos, en lugar de depender de un solo negocio o trabajo. Entendía que diversificar no solo le ofrecía más oportunidades de crecimiento, sino que también le brindaba seguridad en tiempos de crisis. Mientras más sepas, más oportunidades encontrarás, le explicó. En lugar de estancarse con una sola habilidad, Ernesto siempre buscó dominar nuevas áreas, desde inversiones en la bolsa, hasta las últimas innovaciones tecnológicas que podían transformar la manera en que operaba su negocio. Le contó a Lucas que cuando empezó su primer negocio, apenas sabía lo básico. Su empresa era pequeña, limitada por lo que sabía en ese momento. Pero su hambre de conocimiento lo llevó a asistir a conferencias, leer libros sobre administración y finanzas, e incluso a tomar cursos online. Este deseo de aprender le permitió expandir su red de contactos, conocer personas con más experiencia y absorber de ellos nuevas estrategias que no habría descubierto solo. Cada habilidad nueva que aprendí, me acercó más al éxito, le decía Ernesto. La clave no era solo trabajar duro, sino trabajar de manera inteligente. Con el tiempo, esas habilidades adquiridas le dieron el conocimiento necesario para construir una empresa más grande y sólida. Su red de contactos también fue creciendo, y con ella las oportunidades de negocio, las asociaciones estratégicas y los inversionistas interesados en colaborar. Ernesto también le enfatizó a Lucas la importancia de aprender sobre finanzas personales. No importa qué tan exitoso seas, si no sabes manejar tu dinero, se te irá de las manos. Por eso, además de las habilidades técnicas o empresariales, aprender sobre cómo invertir, cómo ahorrar y cómo hacer crecer su capital fue una parte fundamental de su éxito. Ernesto sabía que las habilidades valiosas no solo eran aquellas que podían mejorar un negocio, sino también las que le permitirían proteger y hacer crecer su riqueza. Finalmente, le explicó a Lucas que el éxito no llega de un día para otro. Es el resultado de un proceso de aprendizaje constante. Cada día debes preguntarte, ¿qué puedo aprender hoy? Con ese enfoque,
Ernesto había logrado lo que muchos no podían, seguir avanzando y mejorando, incluso cuando ya había alcanzado un nivel de riqueza considerable. 4. Rodéate de gente inteligente. Don Ernesto sabía que el éxito no dependía solo de lo que él sabía o de las habilidades que había adquirido, sino también de con quién se rodeaba. El éxito no es solo cuestión de lo que sabes, sino de con quién te rodeas, le explicó a Lucas en una conversación sobre la importancia de construir una red sólida. Desde muy temprano en su carrera, Ernesto entendió que las personas correctas podían tener un impacto significativo en su camino hacia la riqueza. Ernesto se unió a grupos de emprendedores y redes de negocios, donde compartía ideas, pero también donde escuchaba y aprendía de los demás. Estas conexiones lo expusieron a nuevas formas de pensar y a enfoques que no había considerado. Una de las claves, le contó a Lucas, fue conocer a personas más experimentadas que ya habían recorrido el camino que yo apenas comenzaba. Tener a alguien que pudiera guiarlo y ofrecerle consejos basados en su propia experiencia fue invaluable. Los mentores jugaron un papel crucial en su vida. Ernesto relató cómo estos individuos no solo compartían sus éxitos, sino que también hablaban de sus fracasos, de los errores que habían cometido en el camino, y cómo aprendieron de ellos. Aprender de los fracasos de otros te ahorra tiempo y errores costosos, le explicó a Lucas. Tener a alguien que ya había cometido los errores que él podría cometer le permitió tomar decisiones más informadas y reducir los riesgos. No se trataba solo de buscar a personas con experiencia, sino de rodearse de gente que lo empujara a ser mejor. Ernesto solía decir, rodéate de personas que sean más inteligentes que tú en ciertos temas. Esta estrategia le permitió no solo mejorar sus habilidades, sino también expandir su visión. Cuando compartía sus ideas o planes con otros, recibía feedback valioso que le ayudaba a ver las cosas desde ángulos que no había considerado. Además, Ernesto enfatizó la importancia de rodearse de personas con mentalidades similares. Gente ambiciosa, positiva y trabajadora que compartía su deseo de crecimiento. Esto lo motivaba a seguir adelante, incluso cuando las cosas no iban bien. Los millonarios no operan en solitario, le dijo, se rodean de personas que los impulsan a avanzar, que los retan y los inspiran a no conformarse con menos. Para Ernesto, el éxito no se trataba solo de dinero o negocios, sino también de construir relaciones significativas. Esas conexiones no solo le abrieron puertas a oportunidades de negocio, sino que también le proporcionaron apoyo emocional y profesional en los momentos difíciles. En definitiva, entendía que el éxito es un esfuerzo colectivo y que nadie llega a la cima sin la ayuda de otros. 5. Ten paciencia y perseverancia. Don Ernesto, tras años de experiencia, sabía que el camino hacia la riqueza no era rápido ni sencillo. Con un suspiro, le dijo a Luca, la clave final es la paciencia. A lo largo de su vida, Ernesto había visto cómo muchas personas intentaban enriquecerse de la noche a la mañana, persiguiendo atajos o inversiones arriesgadas que prometían grandes ganancias en poco tiempo. Sin embargo, él había aprendido por las malas que las riquezas sostenibles no se construyen así. La riqueza real se crea con constancia, con pasos pequeños pero firmes, y requiere tiempo. Ernesto le explicó que hay momentos de éxito y momentos difíciles. Habrá días en los que sentirás que nada está funcionando, en los que los problemas financieros o los fracasos te harán pensar en abandonar. Pero lo importante es seguir adelante. Le contó a Lucas que la perseverancia era la diferencia entre aquellos que lograban sus metas y aquellos que abandonaban en los momentos difíciles. Los millonarios que admiraba, le explicó Ernesto, no llegaron a la cima con apuestas rápidas o atajos peligrosos. Al contrario, construyeron sus imperios lentamente, entendiendo que cada decisión tomada con cuidado y cada inversión meditada contribuían al crecimiento de su fortuna. Es fácil caer en la trampa de querer todo rápido. Todos quieren hacerse ricos hoy mismo, pero no se dan cuenta de que la riqueza no solo significa acumular dinero, sino construir un futuro sólido. Ernesto le compartió a Lucas una metáfora que siempre había guiado su vida,
la riqueza es como un árbol que siembras. Tienes que cuidar de la semilla, regarla con paciencia, protegerla de las tormentas. No puedes esperar que dé frutos de inmediato. Pero si tienes paciencia, con el tiempo ese árbol crecerá y te dará más frutos de los que podrías haber imaginado. La perseverancia, añadió, no solo es crucial para acumular riqueza, sino también para enfrentar los momentos de incertidumbre y fracasos. Todos los grandes millonarios han fallado en algún punto. Lo que los diferencia es que no dejaron que esos fracasos los detuvieran. Aprendieron de ellos, ajustaron sus estrategias y siguieron adelante. La paciencia no significa solo esperar, sino saber que el esfuerzo constante y la mejora continua eventualmente traen los resultados deseados. Así que, muchacho, no te desesperes si no ves resultados inmediatos, dijo Ernesto, la riqueza se construye como un maratón, no como una carrera de velocidad. Lo importante es mantener el ritmo, seguir avanzando y confiar en el proceso. Y Lucas, inspirado por la conversación con don Ernesto, decidió que era momento de tomar el control de su futuro financiero. Los consejos que Ernesto le había compartido no eran simples palabras, eran un plan de acción concreto que, si lo seguía con disciplina, lo llevaría a la libertad financiera que tanto deseaba. Primero, Lucas comenzó por algo sencillo pero poderoso, ahorrar un porcentaje fijo de su salario. Aplicó la regla de Ernesto, separando al menos el 20% de todo lo que ganaba. Al principio, le costó ajustarse, ya que esto implicaba renunciar a ciertos lujos inmediatos. Pero con el tiempo, el hábito de ahorrar se volvió una segunda naturaleza para él. Se dio cuenta de que el verdadero poder no estaba solo en cuanto ganaba, sino en cuanto lograba conservar e invertir. Luego, con esos ahorros, Lucas decidió empezar a invertir en pequeñas acciones. No tenía mucha experiencia, pero siguió el consejo de Ernesto, comenzó invirtiendo en empresas sólidas y diversificadas, y se educó constantemente sobre cómo funcionaba el mercado de valores. Leyó libros, asistió a seminarios, y, poco a poco, fue construyendo una cartera de inversiones. Aunque no todas las decisiones fueron acertadas, aprendió de cada error y mejoró su enfoque. No satisfecho con solo resultados inmediatos, dijo Ernesto, la riqueza se construye como un maratón, no como una carrera de velocidad. Aprender de acciones, Lucas también decidió explorar el mundo de los bienes raíces, algo que Ernesto le había mencionado como una excelente manera de generar ingresos pasivos a largo plazo. Con sus primeras inversiones modestas, compró una pequeña propiedad que comenzó a rentar. Al cabo de unos años, esa propiedad no solo generaba ingresos adicionales, sino que también había aumentado su valor, creando un activo valioso en su portafolio financiero. A pesar de que Lucas aún no era millonario, había logrado algo más importante, había puesto en marcha los principios correctos. Con disciplina y una planificación cuidadosa, había comenzado a generar ingresos pasivos, lo que le permitía avanzar constantemente hacia sus metas financieras. Más allá del dinero, Lucas había aprendido que la riqueza no es cuestión de suerte, sino de decisiones inteligentes tomadas a diario. La perseverancia, la educación constante y la mentalidad de crecimiento eran sus nuevas herramientas para avanzar. Sabía que el camino hacia la riqueza no era rápido ni fácil, pero entendía que cada paso que daba, por pequeño que fuera, lo acercaba un poco más a sus metas. Con paciencia, había aprendido a valorar el proceso y a disfrutar del progreso, tal como don Ernesto le había enseñado. Día tras día, siguió aplicando esos principios, confiando en que su disciplina y planificación lo llevarían al éxito financiero que tanto deseaba. Conclusión, al final de su camino, Lucas comprendió una verdad profunda: la riqueza no es un objetivo que se alcanza de un día para otro. Lejos de ser un destino final, la riqueza es el resultado de un proceso constante, un conjunto de hábitos y decisiones que se repiten día tras día. Aprendió que no existen atajos o fórmulas mágicas para hacerse rico rápidamente.
El verdadero éxito financiero surge de acciones consistentes, de la capacidad de mantenerse firme en los principios de ahorro, inversión y mejora continua, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Lucas también entendió que la riqueza no solo consiste en acumular dinero, sino en adoptar una mentalidad de crecimiento. En lugar de buscar el éxito rápido, decidió enfocarse en mejorar sus habilidades, en aprender cada día algo nuevo sobre inversiones, finanzas y negocios. Descubrió que aquellos que logran la libertad financiera son aquellos que están comprometidos con su propio desarrollo, que no dejan de aprender y que buscan maneras de hacer que su dinero trabaje para ellos. El éxito financiero, en última instancia, es una consecuencia de un compromiso inquebrantable con el crecimiento personal y profesional. Al igual que Lucas, tú también puedes aplicar estos principios en tu vida. El primer paso es empezar, sin importar cuán pequeño sea. Ahorra un porcentaje de tus ingresos, invierte en tu educación financiera, busca nuevas oportunidades y no te rindas ante los desafíos. La libertad financiera no es un sueño inalcanzable, sino el resultado de un plan bien ejecutado, una serie de decisiones inteligentes y la perseverancia necesaria para verlas dar fruto. Lucas aprendió que el verdadero éxito no está en el dinero en sí, sino en el proceso de aprender a controlarlo, a manejarlo y a hacerlo crecer de manera inteligente. Al seguir esos principios día a día, la riqueza se convierte en una consecuencia natural del esfuerzo sostenido.